la Iglesia ni de las autoridades. Wycliffe reiteró que la Biblia debía ser traducida al lenguaje del pueblo. La Biblia en inglés no era conocida en Inglaterra, puesto que se contaba con la versión latina de Jerónimo del año 405. Wycliffe terminó la traducción del Nuevo Testamento a partir de la Vulgata latina en el año 1380. En 1382 se terminó el Antiguo Testamento. Por primera vez, el pueblo de Inglaterra tenía en sus manos una Biblia en su propio idioma. En esos días, una Biblia era costosa y no todo el mundo podía obtenerla. Algunos daban las ganancias de un mes de trabajo para obtener una página de la Biblia. Con su aporte, Wycliffe había cambiado la historia de Inglaterra. Hasta el día de su muerte se mantuvo a la vanguardia, enfrentando a los poderes que mantenían al pueblo prisionero de una tradición religiosa impuesta por la fuerza. Las ideas de Wycliffe fueron tan temidas que después de su muerte, toda la literatura que había producido fue prohibida. Y aún más, John Huss, de Bohemia, un admirador de Wycliffe, murió quemado en la hoguera en el año 1415, condenado por el Concilio de Constanza. La indignación de la Iglesia fue tal que desenterró los restos de Wycliffe, los quemó y luego los arrojó en el río Swift. Una vez más, la Biblia era el eje central por el que los cristianos comprometidos estaban dispuestos a arriesgarlo todo, aún sus vidas, para que la palabra de Dios llegase a todo ser humano. Martín Lutero inicia un hecho que cuando lo realiza no debió haber tenido mayor significado. De hecho, ya había hecho algo semejante años antes y lo que él había hecho había pasado casi inadvertido. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero coloca en la puerta de la abadía de Wittenberg, en cuya universidad Martín Lutero era profesor de Sagrada Escritura, 95 tesis en las que él cuestionaba algunas cosas que le parecían que debían cuestionarse respecto de la actitud de la Iglesia oficial, la Iglesia dominante, la Iglesia católica. Martín Lutero colocó estas tesis no en alemán, sino en latín, porque estaban dirigidas simplemente a los eruditos de la universidad en la que él enseñaba. Y lo único que él pretendía era iniciar una discusión académica con sus colegas sobre los temas que él planteaba. Sin embargo, inesperadamente, aquel acto de colocar las 95 tesis, que era un acto sencillo, pero la reacción fue totalmente inesperada para el propio Martín Lutero, porque creó un polvorín hasta tal punto que hoy se considera que el 31 de octubre de 1517 es la fecha simbólica con que se inicia la reforma protestante del siglo XVI. Entran en ejercicio los órganos supremos de legislación y de autoridad en el imperio, y en 1521 Martín Lutero es llamado a la Dieta de Worms para que se retractara de las doctrinas que estaban enseñando. Es famosa la frase, probablemente un poco apócrifa, legendaria, pero simbólica, en que Martín Lutero se planta frente a la Dieta y sostiene que a menos que le convenzan con el texto de la Sagrada Escritura en la mano de que él está equivocado, él no va a retractarse. Amigos de Martín Lutero lo secuestran literalmente cuando sale de la Dieta, lo llevan al castillo de Wartburgo y eso que al principio podría parecerle a uno que fue también una especie de pequeña catástrofe, se convirtió en algo muy significativo, porque mientras estuvo en el castillo de Wartburgo, Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, iniciando también de esta manera algo muy significativo, porque años más tarde termina la traducción completa de la Biblia y los especialistas en germanística señalan que esa traducción fue un hito muy, pero muy significativo en la formación de la lengua literaria de lo que hoy es el alemán. La traducción de Martín Lutero se convierte también en símbolo, porque entonces comienzan también a producirse traducciones en las otras lenguas de la Europa de la época. Pero en 1529 fue derogado dicho principio y se prohibió la difusión de la religión evangélica.
Entonces fue presentada una protesta formal. En la misma se afirmaba que en asuntos de religión, cada quien debía seguir a su conciencia. De ahí el nombre de protestantes, con el que se conoció a los seguidores de Lutero, Zwinglio y Calvino. La primera Biblia en francés es la aparecida en 1535, en versión de Pierre Robert Olivetan, primo de Calvino. Lutero proclamaba que la única fuente de verdad era la Escritura. Los movimientos de reforma religiosa estaban por esta época bastante difundidos en Europa. Se contaba con Erasmo de Rotterdam, John Colet de Inglaterra, Jacques Lefebvre en Francia, Francisco Jiménez de Cisneros en España, Juan Valdés en Nápoles. También apoyaban a Lutero los nacionalistas alemanes liderados por Ulrico von Hutten. En la Inglaterra de 1519 se destacó un joven estudioso en la Universidad de Cambridge, William Tyndale. El joven entendió que si el Nuevo Testamento tenía tanto efecto en los intelectuales de Cambridge, la palabra de Dios haría mucho más en los campesinos. A partir de esta conclusión, Tyndale empezó su misión de traducir la Biblia en inglés, teniendo en mente a la gente común. Tyndale tuvo que salir de Inglaterra para poder hacer su trabajo de traducción, porque en este país había prohibiciones de usar una Biblia que no fuera en latín. En 1524 viajó a Hamburgo para finalizar su traducción del Nuevo Testamento. Al igual que Lutero, Tyndale utilizó para su labor los textos griegos de Erasmo y la Vulgata latina, así como las traducciones hechas por Lutero al alemán. En diciembre de 1525, Tyndale imprimió el Nuevo Testamento e hizo los arreglos para introducirlo en Inglaterra de manera clandestina en sacos de harina. La llegada de la literatura en inglés fomentó el descontento oficial. Los problemas en la distribución empezaron cuando los Nuevos Testamentos tuvieron que ser introducidos en Inglaterra, usando diferentes vías como marinos mercantes y hombres de negocios. Las autoridades inglesas estaban activas. Arrestaban a todo aquel que encontraban con un ejemplar. La expectativa de poder leer la Biblia en inglés fue tan grande que la gente se arriesgaba a pesar de las amenazas. Cada libro de Tyndale que las autoridades encontraban era quemado. El obispo y el cardenal de Londres quemaron 158 cajas del Nuevo Testamento de Tyndale. Pero mientras en Inglaterra lo quemaban, cientos de ejemplares eran impresos en Alemania. Por espacio de 10 años la destrucción sistemática del libro continuó en Inglaterra, y los difusores eran puestos en prisión o quemados en la hoguera. A pesar de que las autoridades hacían esfuerzos por parar el trabajo de Tyndale, este lo continuó desplegando fervientemente. Tyndale fue traicionado, arrestado y puesto en prisión en Bélgica por año y medio. Luego fue enviado a la hoguera. Otro hombre, Miles Coverdale, terminó el trabajo de traducción de la Biblia basado en el trabajo de Tyndale. Esta Biblia salió de la imprenta en 1535. 2 años más tarde, el rey de Inglaterra consintió en hacer uso de la Biblia en idioma inglés. La próxima medida fue que se colocara una Biblia grande en cada iglesia. En 1604 el rey James autorizó la traducción de la Biblia. Para lograrlo, juntaron a los 40 eruditos más destacados de Inglaterra, entre los que se encontraban los decanos de Cambridge y Oxford. Finalmente, este gran esfuerzo terminó siendo la Biblia de más distribución en el mundo de habla inglesa. La Biblia versión King James, que lleva el nombre en honor al rey. Definitivamente, este gran libro superó todo, los tiempos, las oposiciones, convirtiéndose en el libro indestructible. En el año 1557, en el monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España, un monje de nombre Casiodoro de Reina